Bueno, Shalom hermanos, estamos aquí trabajando estas distinciones con el proceso que hemos determinado para nuestra vida. Hemos hablado de que tenemos que ser fuertes como leones, como hemos declarado, y lo dice el Shulán Aruch, que seamos fuertes como leones para hacer la voluntad de Hashem. Eso quiere decir que tenemos que estar preparados, activos, dispuestos a tomar decisiones, a avanzar, a crecer y no quedarnos estancados. Muchas veces nos estancamos porque tenemos temores, tenemos dudas y la realidad es que tenemos que aprender a crecer en todo esto, siempre para que el Eterno nos ayude a avanzar y que podamos nosotros expandir nuestra capacidad que el Eterno nos ha dado. Hay un pasaje que me gusta mucho que dice, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Adonai está sobre ti. Entonces, ese levantarte y ese resplandecer es una ordenanza que el Eterno nos da en dos acciones específicas y que tenemos que hacerlas nosotros para que veamos resultados. Igualmente hay otro pasaje que dice, ensánchate. ¿Por qué? Porque te vas a extender, dice así la escritura. Y entonces empieza a hablar de procesos, de estirar las cuerdas, de fortalecer las estacas, porque va a haber una expansión en nuestra vida. Y hay un salmo también que dice, cuando tú ensanches mi corazón, yo correré por tu camino. Así que, ¿cómo se ensancha el corazón? Bueno, el Eterno ha estado procesando cosas en nuestra vida para que el corazón vaya creciendo. Por ejemplo, cuando tú naciste y pasaste años en tu vida relacionándote con tus papás, de repente podríamos decir casi que la persona que más amamos siempre es a la mamá, algunos también al papá o viceversa o como sea, dependiendo de la relación que hayan tenido, pero eso hace que el corazón tenga un espacio. Luego tienes que ver que tu hermano nació, ya tenías un hermano, el corazón se va expandiendo y luego pasa la vida y te casas y el corazón se expande más porque tienes que amar a una persona con la que vas a compartir la vida. Y luego vienen los hijos y por cada hijo que vaya llegando, el corazón se va expandiendo, conoces gente, conoces amigos, conoces la comunidad y el corazón se va ensanchando. Pero también nos dice que tenemos que correr por su camino. Y obviamente el correr no es hacer las cosas a la ligera. Cuando nos habla siempre la escritura de correr, como lo enseña Shaul, dice que no corro como al aire, como a la ligera, sino que lo hago como para llegar a una meta. Entonces, no es lo mismo que salgas corriendo como loco por la mañana porque, no sé, se te está quemando la leche o tienes que salir corriendo a la tienda de la esquina, a que tú dices, no, yo tengo una meta, quiero correr una maratónica, entonces vas a tener que prepararte, vas a tener que trabajar en tu vida, vas a tener que poner procesos para que puedas desafiarte a correr 1 kilómetro, 5, 10, 20, no sé, todo lo que sea necesario, porque vas hacia una meta. Eso es tener lo que llamamos en hebreo kavaná, intención. No es lo mismo salir a caminar en la mañana o a correr en la mañana simplemente de un lado para otro, a decir yo voy a hacer ejercicio y te preparas, te pones zapatillas, te pones la ropa adecuada, vas con esa mentalidad de que tu condición física tiene que mejorar, tu salud, etcétera. Y bueno, eso es lo que nos ayuda a nosotros a crecer. Entonces, hablamos de estos conceptos hace unos días, que era el concepto de adquirir versus e incorporar. Y quiero repasarlo porque esto es muy, muy importante y eso te va a ayudar a avanzar como persona en la vida. En primer lugar, como dice acá en la pantalla, adquirir es una cuestión pura y exclusivamente mental, de código, de saber más. Es decir, yo de repente digo, yo quiero adquirir, bueno, y eso que adquiero simplemente me pasa por la cabeza, ¿no? Y lo tengo ahí como algo que escuché, algo que miré, algo que fui a una clase y me la enseñaron, como hoy podrías estar aquí simplemente adquiriendo conocimiento. Y es un proceso mental. Te sientas, tú recibes la clase, te pasan información, te vas para la casa. Ese es el modelo de enseñanza grecorromano. El sistema grecorromano está diseñado de esa manera y somos nosotros todos los que vivimos en esta parte del mundo am, formados en ese sistema. Voy a la escuela,
La maestra me da la clase, me pasa información y ella tal vez no tiene el compromiso al 100%, digámoslo así, o no tiene el compromiso del todo, a que esto te cambie la vida, porque su trabajo es darte conocimiento. Entonces, ese es el típico modelo del alumno y el maestro. Y ese es el que hemos recibido desde el jardín de niños hasta llegar a la universidad en el modelo tradicional, en nuestra parte del mundo, ¿no? Pero el otro modelo, que es el bíblico, el modelo hebreo, el modelo que practica el judaísmo hoy en día, es diferente. Es del maestro, el rabino, por ejemplo, y el talmidín, o los talmidín, los discípulos. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora lo que hay no es solamente una transmisión de códigos mentales, sino que lo que se busca es poner el cuerpo. ¿Por qué? Porque queremos incorporar principios de la Torá, por ejemplo, que nos tienen que cambiar la vida. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Que tenemos que empezar a trabajar en hacer cosas. Por eso, cuando nosotros estamos aprendiendo el camino de la Torá, es muy diferente a ir a una clase de teología, donde un teólogo te enseña, tú tomas notas y te deja lo que te sirve o lo que te llama la atención o lo que es necesario para hacer un examen. En este ámbito es diferente. ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo vida. Y para poder transmitir vida hay que practicar las cosas. Por eso cuando nos sentamos en una mesa de Shabbat, por ejemplo, es el mejor espacio para practicar cosas. Cuando encendemos las velas, cuando levantamos una copa, cuando partimos el pan, cuando cantamos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la Torá. Estamos viviendo los principios que tienen que dejar una enseñanza. Por eso es que es tan hermoso como los de la casa, poco a poco, que van integrándose a este modelo, empiezan a darse cuenta de lo hermosísimo que es celebrar un Shabbat, porque está toda la expectativa de que yo llego a mi casa, de que tengo que participar en una mesa, que voy a comer, y bueno, siempre que comemos es un acto de sufrimiento, ¿no? El poder ingerir alimentos y decir, wow, qué rico, y es esa delicia. ¿Por qué? Porque cuando decimos, por ejemplo, que la escritura enseña en Isaías que tenemos que llamar delicia al Shabbat, ¿cómo lo llamamos delicia? Entonces, una de las cosas que sabemos, por ejemplo, en Shabbat es que no podemos ayunar en Shabbat, porque no vamos a pasar ahí con hambre, con esa situación de que, uy, ¿a qué horas termina el Shabbat? Porque ya como que el estómago me está picando y yo necesito comer. ¿Por qué? Porque eso te va a ser incómodo en Shabbat. Por eso en Shabbat no se ayuna. Y se busca que la cena de Shabbat o las comidas del Shabbat sean las más deliciosas de la semana. Por eso es que se preparan las cosas con amor, con tiempo, con dedicación, para que en el momento que tú te sientes a la mesa de Shabbat, tú dices, wow, ahora sí estoy en Shabbat. Y es esa sensación tan hermosa cuando está tu esposa haciendo la jalá, cuando huele la casa a ese pancito que está en el horno, cuando ya tú te das cuenta que las velas están encendidas. Todo ese ambiente hace que la Torá sea incorporada en nuestra vida. Y eso es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque literalmente le estamos poniendo el cuerpo a la Torá. Igualmente cuando practicamos los diferentes mandamientos, por ejemplo, ser un justo. ¿Qué significa ser un justo? Yo antes me preguntaba eso, ¿qué significa ser un justo? Y la gente cree, bueno, es que como somos justificados pues por la fe en Yeshua Mashiach, entonces somos justos. No, eso no es ser justo. El ser justo es una práctica de vida, el darse de acá, el trabajar con los principios del Eterno todos los días de nuestra vida. Eso es lo que nos hace justos. Entonces, todos esos elementos que la Torah nos va enseñando para incorporar, para poner el cuerpo, para hacerlo parte de nuestra vida, es que nos tienen que marcar cuando nos ponemos un tzitzit, cuando nos ponemos el talit, cuando vestimos como la Torah nos insta a tener pudor, a tener una diferencia bien marcada en nuestra vida para no parecernos a las demás naciones, cómo nos cortamos el cabello,
como también nosotros compramos la ropa que tenemos que comprar, la comida que tenemos que comer. Eso nos hace entender que es una forma de incorporar los principios para vivir en la Torah. Entonces, muy importante, recuerda el concepto, adquirir versus incorporar. Adquirir simplemente es cuestión de código mental, me acuerdo de lo que me sirve, paso el examen, se me olvidaron los conceptos, porque lo único que quería era eso, pasar el examen. Pero cuando yo quiero transformar mi vida, yo tengo que aprender a incorporar. Entonces, hablamos también de estas distinciones, y ahí se las pongo para que las anote los que no las habían anotado, que son las distinciones que nos hacen estar por encima de lo común. Una de las cosas que queremos trabajar, y aquí yo me pongo también, pues estoy poniendo el cuerpo para eso, es que podamos ser personas extraordinarias. Y cuando hablamos de extraordinario, estamos hablando de ser más allá de lo común, más allá de lo que siempre encontramos por ahí. Esa es la meta, que acá como comunidad nos volvamos gente extraordinaria. Personas que dicen, no, yo no voy a conformarme con las cosas de este mundo, yo no me voy a conformar con la vida que he tenido hasta el momento, yo quiero elevar la competencia. ¿Por qué? Porque mi competencia se llama Yeshua Mashiach. Él es el que me hace competente. Eso es lo que quiere decir. ¿Para qué? Para decir, yo todo lo puedo en Él que me fortalece. Y eso es lo que me lleva a entender que la forma de trabajar esa competencia es entender estas distinciones, ponerlas en práctica en mi vida y avanzar a través de ellas. Por ejemplo, ahí tenemos la distinción de responsabilidad, que las vamos a ir desgranando poco a poco en este proceso. Hoy estamos repasando conceptos, pero la responsabilidad es muy importante. ¿Por qué? Porque la responsabilidad significa habilidad para responder. Eh, la pregunta es, ¿cuáles son tus habilidades para responder? Yo te las voy a decir rápidamente. Todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Eso quiere decir que si todo lo puedes en Yeshua que te fortalece, tú tienes la habilidad de responder ante cualquier situación. Aunque tú digas, no, pero yo tengo tal edad, o mi cuerpo no me da, o mis capacidades, o mi intelecto, o mi conocimiento. Bueno, Él es el que te da la capacidad cuando tú te dispones a hacerlo, cuando tú te dispones a estar en sus manos. Eso es responsabilidad. Y cuando nosotros entendemos la responsabilidad como una capacidad que tenemos de dar lo mejor de nosotros, sin importar la situación que sea, eso va a crecer en nuestra vida. Por eso en Mateo 28:19, Mashiach nos dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Ruach sobre vuestra vida. Entonces, esa palabra poder es una palabra que en griego está escrita ahí y es la palabra dunamis. Y de ahí viene la palabra también dinamita. Entonces, todos sabemos que si ponemos una dinamita, y no lo haga, por favor, pero si usted la pone ahí en la sala de su casa y explota, ¡pum! Todo va a cambiar de repente. No de la mejor forma, pero va a cambiar. Pero ¿qué es lo que quiere decir dunamis? Que nosotros tenemos el poder para cambiar de adentro hacia afuera. Porque así como la dinamita hace una explosión, genera una onda y todo cambia alrededor, yo quiero decirte que los cambios en tu vida van a suceder cuando tú cambias. Si tú cambias, todo empieza a cambiar. Y ahí es donde viene la responsabilidad, la capacidad. Y desde esa perspectiva decimos, nos gusta decir siempre, que en este mundo no hay gente irresponsable. Y eso quiere decir que todos tienen una responsabilidad, todos tienen responsabilidad para lo que sea. Cuando decimos que hay personas irresponsables, es un concepto ontológicamente incorrecto. ¿Por qué? Porque realmente, desde la perspectiva que estamos planteando, todos tenemos la habilidad para responder. Ahora, la pregunta es si tenemos esa otra distinción que dice acá. La pregunta es si tenemos compromiso, porque eso cambia las cosas. Si yo soy una persona comprometida, entonces yo tengo la habilidad para ello.
Por ejemplo, aquí tengo una taza de café. Supongamos que alguien dice, no, yo jamás he hecho café y a mí no me sale el café y yo no sé, no puedo hacer café. Pero de repente, supongamos que estamos en una sesión de reunión, gracias, perdón, y decimos, bueno, hay que hacer café. ¿Quién lo va a hacer? Pues de repente se levanta siempre el que ya tiene la experiencia. Y entonces todos dicen, wow, es que él sí es responsable para eso. Pero si tú dices, bueno, yo no lo sé hacer, pero yo me comprometo a aprender a hacer el café, no precisamente es algo que te tiene que gustar, pero el hecho que tú te comprometas va a generar un cambio. Ahora pregúntate cuántas cosas no te has comprometido en la vida y no te has dado cuenta si tienes la responsabilidad. Yo recuerdo que de niño, un día estábamos de paseo en la playa, y siempre solíamos ir a la playa con mi abuelo, de niños, y, y él estaba un poco inquieto porque nadie había hecho café. Y bueno, yo siempre había estado observando cómo la familia, mi mamá lo hacía, y yo nunca lo había hecho. Pero ese día yo dije, si nadie lo está haciendo, yo lo voy a hacer, y me puse a calentar el agua, me puse a hacer las medidas como siempre veía que lo hacían los demás. Y lo hice el café. Y mi abuelo se quedó sorprendido y dijo, wow, nunca había tenido un café tan delicioso en mis manos. Yo no sé si lo dijo para que yo me sintiera bien, pero el tema es que yo me comprometí a hacer algo y a partir de ese momento entendí que tenía una habilidad para responder. Tal vez yo hubiera dicho, soy niño, no sé hacer estas cosas, yo nunca lo he hecho, bla, 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 bla. Cosas que normalmente dice la gente para no cambiar realidades. Entonces, piensa en esto. ¿Cuántas cosas no han cambiado en tu entorno? No porque no tengas la responsabilidad, no porque no tengas la habilidad para responder, porque tal vez hoy no tienes el compromiso. Y el compromiso es lo que va a cambiar las cosas. Mucha gente pasa por la ciudad y dice, wow, qué montón de basura hay en esta ciudad. Qué gente más irresponsable, los del municipio, los vecinos, la gente sí es cochina. Y eso hace que la ciudad siga sucia. ¿Por qué? Porque nadie se compromete, por lo menos dentro de su metro cuadrado, a marcar diferencia. Y eso es lo que sigue sucediendo muchas veces en la vida, que tratamos de buscar quiénes son los culpables en lugar de entender cuál es la responsabilidad. Porque responsabilidad no es quién tiene la culpa o quién está a cargo de esto, sino si yo tengo la habilidad para responder. Entonces, desde este entendimiento podemos decir que todos tienen habilidad para responder, todos somos responsables, todos. Y la pregunta que yo haría así es, ¿quién es responsable de cambiar su vida a través de la Torah? Todos. ¿Quién es responsable de dar testimonio de que somos la Torah de vida en Yeshua? Que la Torah de vida está en nosotros. La respuesta es que todos. Ahora la pregunta es si tenemos el compromiso para hacerlo. Si tenemos el compromiso para marcar diferencias, si tenemos el compromiso para que eso se vuelva una realidad. Entonces, el compromiso es importantísimo en esto. Y entonces, si yo tengo compromiso, tengo que empezar a aplicar lo demás. La perseverancia. Perseverancia viene de la palabra, de una palabra, una frase griega que significa eh, atravesar lo severo. Es decir, puedo ser tal vez la gota del agua, pero la gota del agua en su perseverancia va a romper una piedra, va a hacer un agujero en una pared, va a destruir algo. ¿Por qué? Porque no se trata de lo fuerte que yo me sienta, sino de lo perseverante que yo debo de ser. Y obviamente, si yo soy perseverante, voy a tener disciplina. La disciplina es lo que se convierte en la madre de la excelencia. Si yo tengo disciplina, me voy a volver excelente. Por ejemplo, hace muchos años, cuando yo quería trabajar en algunas cosas de computación, me di cuenta que me gustaba la parte de diseño gráfico, no había tenido la oportunidad
de estudiar nunca eso, ya era pastor hace muchos años, pero me puse a sentar, me senté a la par de un profesional y le dije, enséñame, ¿cómo se hace esto? Y él me dio una clase como de 2 horas haciendo cualquier cosa por ahí. Y empecé a practicar y a practicar y a practicar y a practicar y a practicar. Hoy no soy el gran profesional en el tema. ¿Por qué? Porque no tengo el compromiso de ser un diseñador gráfico. Pero si yo dijera hoy en día, me voy a convertir en el mejor diseñador gráfico de Costa Rica, por lo menos, yo te aseguro que en 6 meses lo logro. La pregunta es si tengo el compromiso. Tal vez el compromiso no es el que tengo hacia eso porque tengo otra dedicación. Pero siempre lo hago. Me gusta diseñar cosas. Las cosas que usted ve dentro de la comunidad casi siempre son creaciones que yo hago, las hace mi hijo Jacob. ¿Por qué? Porque hemos aprendido generando la experiencia a través de la disciplina y hemos ido perfeccionando poco a poco y aprendiendo de diferentes lugares, de tutoriales. Hoy en día el Internet está cargado de información para aprender cualquier cosa. Entonces, todo tiene que ver con el compromiso, perseverancia y la disciplina. Y eso es lo que nos va a ayudar a entender la importancia del aprendizaje. Y el aprendizaje es algo clave para nuestra vida porque normalmente la gente, en mi experiencia, a través de muchos años, me he dado cuenta que le cuesta ser enseñable. Y obviamente, si tú eres un seguidor de Yeshua, tienes que aprender a ser un discípulo, que la palabra discípulo en español viene de la palabra disciplina, es una persona disciplinada. Y tienes que declararte enseñable, aprender y aprender de cualquier cosa. Muchas veces creemos que solo aprendemos de grandes maestros de la Torá o grandes predicadores o personajes ahí que se ponen en escenarios muy luminosos, etcétera. Pero realmente el aprendizaje es en la interacción, como hablábamos de lo que es la Torá, en la conexión con aquel que me puede ayudar a crecer. Y el aprendizaje es muy importante porque ahí donde nosotros declaramos que necesitamos aprender, podemos cambiar muchas cosas en nuestra vida. Pero el problema es que a veces tenemos paradigmas, ¿no? Como que si yo pregunto, creen que soy tonto, o que si yo pregunto, no me van a querer ayudar. Y esos temores a veces están en nuestro corazón y tenemos que librarnos de esos traumas. Yo recuerdo que muchos años atrás también, teniendo una experiencia colegial, le pregunté a un profesor, profesor, necesito que me ayude en tal tema, y el profesor se negó. Y eso me golpeó tanto que a mí me traumó el poder preguntar y decir, necesito aprender. Pero hoy, si cambiamos ese trauma por la oportunidad de crecer, entendiendo que ya no somos aquel que está en el ayer, sino que tenemos un presente, que vamos hacia adelante, que nuestra mirada no puede estar en el ayer. Porque mira lo que sucede. La mayoría de personas, ¿por qué no crecen en la vida? ¿Por qué no avanzan? Porque están más enfocadas en el trauma del ayer. Ay, es que ayer fracasé. Ay, es que ayer no me fue bien. Ayer me pasó. Ayer me dañaron. Ayer me hirieron. Ayer me lastimaron. Ayer. Y ese tipo de personas que camina hacia adelante, pero viendo su espalda, no avanzan. Tienen mucha dificultad. Y por otro lado, están las personas que no ven la espalda, pero están viendo sus pies. Y están tan preocupados de lo que sucede hoy y dicen, es que hoy no tengo, hoy no soy, hoy no puedo, que el mañana no llega. Y la pregunta es, ¿cómo tú quieres que sea mañana? Y te voy a decir cómo va a ser mañana. Mañana va a ser como tú elijas que hoy sea. Hoy elige cómo tienes que ser mañana. Hoy elige qué persona tienes que ser. Hoy elige cómo quieres ver las cosas mañana. Y eso va a ayudarte a ir hacia adelante. Y por último, está la resiliencia, que ya mencionamos que la resiliencia es la capacidad de nosotros estar bajo presión, estar bajo ciertas situaciones que nos ponen a veces en tensión
pero mantenemos nuestra forma. Por ejemplo, esto que yo tengo acá es una cinta métrica, ¿no? Si yo lo hago así, él va a perder su forma, pero la pierde momentáneamente y vuelve a su estado original. Entonces, ¿cómo eres tú cuando te meten presión? ¿Te quedas arrugado o vuelves a tu estado original? Eso es resiliencia. No es precisamente ser duro, es tener la capacidad de que aunque nos doblemos por circunstancias, volvemos a nuestra condición. Y ese es un paradigma interesante porque no se trata de estar solamente firmes y rígidos en la vida y vamos hacia adelante. No, hay momentos para llorar. Hay momentos para decir, Padre, no me siento bien. Diga al débil, fuerte soy. Pero ¿cómo lo hacemos? Si me duele, si me siento, si aquí, si allá. La forma es ir a la presencia de Elohim y decirle, Abba, esta vida me tiene como un plato de espagueti, bien enredado y bien torcido. Pero cuando tú lloras, cuando tú buscas y entiendes que la fortaleza la tienes en Él te vuelve al estado original. Y eso es lo que tenemos que lograr y ahí es donde tenemos que trabajar, mis amados, porque nosotros no podemos quedarnos en el camino. Entonces, estas 6 distinciones, vuelvo y repito, quiero que las estudies, bueno, que te recuerdes de ellas, que las trabajes, repasa este video, por favor, dale seguimiento para que no se te quede la enseñanza por ahí y que puedas realmente crecer, porque esto te va a llevar a cosas nuevas. Vamos a ir en el camino hablando poco a poco de estas distinciones. Entonces, hay 2 tipos de formas de educación, ¿verdad? Y una es la educación tradicional, cuando nosotros hacemos una acción porque queremos tener un resultado. Entonces, por ejemplo, yo estudio porque me quiero graduar, yo estudio porque quiero pasar el examen, yo estudio porque quiero tener una carrera. Y eso está muy bien. Pero hay una educación que es transformativa, porque hay personas que tienen carreras y tienen muchos estudios, pero no han cambiado su manera de ser. Y hay personas que llegan al éxito profesionalmente, por ejemplo, pero su manera de ser no les ayuda para mantenerse en ese lugar. Y a veces estar en el éxito en alguna área específica no precisamente significa que nos sintamos exitosos, porque hay personas que han logrado estar en el éxito económico o en el éxito profesional, pero su familia es un caos o sus hijos no están bien o su matrimonio, etcétera, etcétera. ¿Cómo nosotros queremos llegar al éxito? Entendiendo que las manos de Hashem están sobre nuestra vida y que nuestro caminar está bendecido. Eso es lo que nos va a hacer sentir no solamente exitosos, sino verdaderamente prósperos. Por eso la educación en la Torah es muy diferente, porque primero trabaja en el tipo de observador que somos nosotros de la vida, para que tengamos acciones diferentes y resultados diferentes. Hoy en día, por ejemplo, hay muchos niños, muchos jóvenes influenciados por cosas muy lamentables allá afuera. Lo que ven en las redes sociales, las motivaciones por el que quieren tener dinero, las motivaciones de por qué quieren ser famosos. Y eso lamentablemente ha traído mucha corrupción, porque la gente quiere fama, quiere dinero, quiere fortuna, pero quieren lograrlo como lo ven en las narconovelas, por ejemplo, o como lo ven de ejemplos no muy buenos, porque se ha puesto en la mesa el hecho de que seguir ciertos personajes que son influyentes hoy en día es lo que nos va a hacer exitosos, pero cuando nosotros cambiamos el observador, vemos más allá de aquello que brilla o vislumbra a la gente y los hace como quedarse ciegos, y empezamos a ver, por ejemplo, qué es la prosperidad a nivel de la escritura. ¿Qué es lo que la Torah nos enseña que nos hace ser cabeza y no cola? Y cuando nosotros tenemos los conceptos
bien establecidos, que son una observación no solamente nuestra, sino que viene de Elohim, entonces nuestras acciones van a cambiar y los resultados que vamos a tener van a ser de bendición. Eso es lo que tenemos que trabajar nosotros, en una educación en la Torá que nos lleve a otro nivel y que podamos entonces llevar a nuestros hijos también por ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que hace la Torá? Nos trae una educación transformativa. ¿Para qué? Para que nosotros cambiamos nuestra manera de ver, nuestra manera de ser, nuestra manera de relacionarnos y nuestra manera de lograr resultados en esta vida. Cuando nosotros somos transformados de una forma integral, entonces no hacemos las cosas como todo el mundo las hace. Vamos a ver la vida diferente. Y yo estoy segurísimo que hoy en día tú te sientas en un sistema religioso tradicional a escuchar una enseñanza que antes te motivaba y antes te inspiraba y hoy tienes un oído diferente. Hoy tienes una capacidad de ver las cosas diferentes. Tú dices, no, pero es que no es por ahí. Esta no es la forma, esta no es lo que el Eterno tiene para mi vida. Y entonces ahí en ese momento todo empieza a cambiar. Empiezas a ver las cosas desde otro lugar, empiezas a tomar las decisiones de otra manera y te das cuenta que entonces tu manera de ser ha cambiado. Y obviamente la Torah también nos enseña a cómo relacionarnos, no solamente con Elohim, sino con las personas que nos rodean, con las personas que tenemos que trabajar todos los días, las personas con las que tenemos que construir cosas en la vida. Y todo eso nos lleva a que la manera de alcanzar resultados sea diferente a lo que todo el mundo hace. Entonces, Romanos 12:2, que es uno de mis pasajes favoritos de la Brida Shah, dice que si nosotros cambiamos nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, entonces vamos a comprobar que la voluntad de Elohim para nuestra vida es buena, es agradable y es perfecta. Y eso es lo que tenemos que entender en este caminar. Entonces, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, la manera de ver la vida, va a suceder algo muy interesante. Vamos a entender cuál es el tipo de observador que nosotros somos. Y vamos a aprender a tener cuidado en cuál es la mirada de las otras personas. Y te voy a dar un ejemplo eh, muy común de la escritura acerca de esto. Es el ejemplo de David yendo al campo de batalla para enfrentar al gigante Goliat. ¿Qué pasó en ese momento? Habían dos maneras de ver. La mirada que tenía David de lo que estaba ocurriendo y la mirada que tenían sus hermanos, el ejército de Israel y el mismo rey Shaul de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué estaban viendo todos en ese momento? Un gigante que nos insulta, que blasfema contra el nombre del Eterno, que nos está amenazando de muerte. Y esas palabras, y eso que vemos, y eso que sentimos, y eso que escuchamos, nos tiene congelados, paralizados, y no sabemos qué hacer. No tenemos cómo enfrentarlo. Pero aparece David. Y David empieza a tener una observación diferente. Porque David, cuando llega al campamento, empieza a preguntar, a ver muchachos, ¿qué es lo que está pasando acá? No, mira, que es que ahí está ese gigante que nos tiene aterrados a todos, que está buscando que le enviemos al mejor soldado de los nuestros a la batalla y no, se lo va a comer como pan. O sea, no tenemos a alguien tan fuerte, tan habilidoso, etcétera, etcétera. Todo el mundo estaba con temor. Pero David nunca preguntó, ¿y cuánto mide el gigante? ¿Y qué tan fuerte es? ¿Y de qué tamaño es su lanza y su coraza y su casco? Y, y nada de eso le importó a David. David lo que pregunta es algo diferente. Él dice, ¿qué es lo que le van a dar
al que derrote ese gigante. Vea la observación de David. ¿Qué le van a dar al que derrote a ese gigante? Y le dijeron algo muy interesante. Le van a dar riqueza, le van a perdonar los impuestos de por vida a su familia, o sea, tax free el resto de su vida, y le van a dar a la hija del rey en matrimonio. Y yo me imagino que David dijo, a ver, ¿dónde está la foto de esa muchachota? Porque yo voy a matar a ese desgraciado gigante. Imagínate, la mirada de David no estaba en ese momento en el problema, sino en el resultado de resolver el problema. Y él dijo, pues este gigante yo voy a derrotarlo. Obviamente ya después sabemos la escena donde llega donde Shaul. Shaul está en ese tema de que, mira, tú estás joven, nunca has peleado una batalla, no eres soldado, aquel tipo tiene experiencia. Y ahora vemos la mirada de un rey, desde su experiencia diciendo cómo son las cosas. Pero aquel que no tiene experiencia no tiene compromiso con esa realidad. Su compromiso está con el resultado. ¿Por qué? Porque su compromiso está en la experiencia que él tuvo en lo íntimo con Hashem, de que había tenido que enfrentar un oso, de que había tenido que enfrentar un león solo, nadie estaba con él, nadie estaba ahí para echarle porras, pero él había puesto su confianza en Elohim, siempre. Entonces yo no sé si estás dándote cuenta de la diferencia de la mirada que tienen las personas. La mirada de sus hermanos era, ¿a qué vienes acá? Tú eres un perverso. Nada más vienes a ver cómo este gigante nos apalea a todos. La mirada de Shaul, no, tú no puedes, no eres capaz, aquí, allá, bla, 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 bla. Y yo te pregunto, ¿cómo te afecta la mirada de los demás? ¿Cómo te afecta a ti la observación que tienen los demás acerca de la vida, acerca del dinero, acerca de los negocios, acerca de los problemas o acerca de lo que ellos dicen de ti mismo? Yo te voy a decir una cosa, la única mirada que nos debería importar es la de el Eterno sobre nuestra vida. Y su mirada dijo, con amor eterno yo te he amado. Y aunque padre y madre te desecharen, yo con todo te voy a recoger, porque yo soy Adonai tu Elohim. Esa es la mirada que a nosotros nos tiene que importar. Pero la gente está más preocupada de la mirada de los que le rodean, de qué dirán, cómo me verán, qué pensarán de mí. Ya que no sabes, mucha gente hoy no camina hacia la derrota del gigante. Muchos no van a sacar las 5 piedrecitas del río con la confianza de que cuando lancen esa piedra lo harán en el nombre de Hashem. Porque simple y sencillamente están más comprometidos con la gente fracasada, con la gente temerosa, con la gente que no logra nada en la vida, con la gente que no confía en el Eterno, que tener un compromiso con lo que Él ha dicho de nosotros. Así que, mis amados, tenemos que cambiar nuestra postura. Por otro lado, si cambiamos nuestra manera de ver, nos damos cuenta cómo hemos visto la vida siempre. Nos vamos a dar cuenta de cómo nosotros somos, así como se le dijo un día a nuestro padre de la fe, nuestro Avinu, Abraham, sal de tu tienda porque lo que estás viendo no te sirve. Estás viendo solamente las paredes rayadas de esa tela de la tienda y ves al esclavo que crees que es el que va a tener que dejarse tu riqueza. Y el Eterno le dice, no, sal de tu tienda y alza tu mirada, mira hacia arriba. Ya no mires tu presente, ya no mires el ayer, mira lo que yo tengo por delante, mira lo que viene hacia adelante. Y dice que él le creyó a Elohim y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque cuando somos capaces de transformar nuestra manera de ver, entonces ya no nos importa tanto la mirada de los demás. Sí, podemos escuchar opiniones, sí, podemos escuchar a las personas,
interpretar lo que ellos están diciendo, pero tenemos que dejarnos con la mirada de las personas que realmente nos inspiran a ir hacia adelante, la mirada de las personas que nos ayudan a construir. Porque sí, el Eterno va a poner personas que te animen, que te inspiren, que te ayuden y que te pongan en otro lugar. Y también cuando cambiamos nuestra manera de ver, nos damos cuenta, a ver, ¿y qué distinciones me están faltando? ¿Será que no estoy tan comprometido? ¿Será que no estoy siendo resiliente? ¿Será que no estoy entendiendo que tengo la habilidad para responder? ¿Será que me falta disciplina? Entonces, cuando tú cambias tu manera de ver, buscas esas 6 distinciones para decir, ¿y por qué no estoy logrando lo que tengo que lograr en esta área específica? ¿Cuál de estas distinciones no estoy trabajando en mi vida? ¿Será que te falta conversar con alguien? ¿Será que te falta hacer un pedido, pero tu orgullo no te deja pedir porque crees que no, porque yo antes era esto, lo otro, y yo creo que me van a tirar la puerta en la cara y yo no tengo la capacidad? Amados, tal vez el resultado que hoy necesitas en tu vida está con solamente marcar el número de alguien. Será tal vez solamente el hacer algo diferente que no has hecho hasta el día de hoy. Hace unos años en Guatemala estábamos en una sesión de entrenamiento con un grupo y esta era una congregación cristiana que había comprado una radioemisora y ellos tenían una meta, poner en esa radioemisora en los mejores lugares de, de audiencia, de sintonía del país. Y habían traído al hombre más experto en radio en todo Guatemala para saber cómo podían agarrar esa radio y ponerla por lo menos en el top 20 dentro de un año. Y hablando con él y de la experiencia que él tenía, él decía, es imposible. En un año ustedes no logran hacer eso. No, pero se puede hacer esto. No, no lo van a lograr. No, pero podemos trabajar. No, no lo van a lograr. Y por ahí va pasando la esposa del pastor por la oficina y se asomó y nos saludó. Hola, ¿cómo están? Y la persona con la que yo estaba, estábamos visitando ese lugar, la hizo entrar. Le dijo, pastora, tenemos una pregunta para usted. Y le dijeron, sí, señores, ¿qué necesitan? Y le decían, pastora, te vamos a plantear algo. Resulta que eso es un caso hipotético. Acaban de llamar y dijeron que tu hija la secuestraron y que si en un mes tú no logras poner la radio en el top 20 de, de este país, no vuelves a ver a tu hija. La matan. ¿Qué harías? Wow, esa mujer empezó a mover su cabeza. Dijo, yo haría esto, esto y esto. Dijo 5 cosas interesantes. Dentro de las que recuerdo fue, yo llamaría a todas las iglesias que conocemos, y bueno, tenían una red de conexión de iglesias como de 250 en el país. Le pediría a todos los pastores que me dieran el púlpito, hablaría con toda la gente para decirles, por favor, necesito que sintonicen la radio y vamos a ir a tal lugar y hablamos con tal gente. Bueno, dijo como 5 cosas que ni el experto había pensado que podrían hacerse o parecía una locura, pero que ella estaba dispuesta a hacerlas con tal de que no mataran a su hija. Y se empezaron a hacer números y dijeron, con todo lo que ella dijo, en un mes la radio podría estar en el top 10 de audiencia en el país. Bueno, al final no puedo decir que hayan hecho lo que ella dijo, pero ¿por qué comento esto? Porque a veces cuando tenemos una mirada más allá de lo común, de lo ordinario, de mi experiencia, de lo que yo ya sé, empiezo a hacer cosas que nadie ha hecho y los resultados empiezan a dar y las bendiciones empiezan a llegar. Por eso a veces estamos tan metidos en nuestro modelo mental de que no, esto no es posible, no, es que ya conozco a esta gente, no, ya sé lo que me van a decir y no has hablado con nadie. Por eso no se ven cambios, por eso no se ven resultados. Por eso estamos a veces clamando por la bendición del Eterno, pero no llega porque seguimos siendo los mismos.
Y a veces lo que tiene que cambiar no es la voluntad de Elohim. Él ya dijo que te quiere bendecir. Él ya dijo que te quiere prosperar. Él ya te llamó su hijo, su hija, su pueblo. Pero nosotros no hemos hecho nuestra parte, porque no hemos cambiado nuestra manera de ver las cosas, no hemos generado las distinciones adecuadas. Por eso nuestra manera de ser va a determinar nuestra visión y nuestra misión. La misión, que es la base de esta pirámide que puse aquí, de este triángulo. No se vayan a decir, ay, el Roy puso una pirámide de Egipto, qué barbaridad. Ay, no, no vamos a volver. No, estamos hablando de construir, ¿ok? Y para construir algo que llegue hacia arriba, tenemos que tener clara nuestra misión. Y nuestra misión habla de cómo yo hago las cosas todos los días para lograr esa visión, que es el punto que está allá, allá a la distancia, allá a lo lejos, allá donde el Eterno me ha enviado, y que eso no llega tal vez hoy porque nuestro caminar diario no es el correcto. En el momento que nosotros empezamos a fortalecer nuestro caminar diario, en el momento que nosotros empezamos a hacer lo que nos toca, aquello que está allá empieza a llegar muy fácil. Es cuestión de tiempo tal vez de días, pero tenemos que fortalecer nuestra manera de ser. ¿Cómo hago las cosas hoy? ¿Qué tengo que cambiar para llegar a ese resultado? Y ahí vamos a aprender también dentro de eso que para relacionarnos en este mundo tenemos que tener las herramientas lingüísticas, y no se trata de que hables muy elocuentemente, sino que empieces a interpretar por qué dices tú lo que dices y por qué la gente dice lo que dice. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea, todo lo que vemos, todo lo que tú ves, quiero que veas ahí lo que está alrededor tuyo en este momento, todo lo que existe fue creado por el poder de las palabras. Así como fue creada la creación con 10 palabras, la tierra de Misraim fue sacudida por 10 palabras, y 10 palabras le da el Eterno a su pueblo en el Sinaí para que construyan una mejor vida, una vida del reino. Y el tema es cómo nosotros aprendemos a usar el lenguaje para construir las realidades que el Eterno nos ha dado. Ahí es donde nos volvemos co-creadores con Elohim, para que todo lo que nos ha dado, esa capacidad empiece a explotar y seamos fructíferos y llenemos la tierra. Y luego vamos a aprender a diseñar acciones en equipo, como familia, como pareja, como comunidad. Y vamos a tratar de vernos desde el otro para poder relacionarnos diferente. ¿Por qué? Porque ahí vamos a estar comprometidos a las relaciones. Recuerde que una cosa es relacionarse por compromiso y otra cosa es estar comprometido a la relación. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, me tocó trabajar con esta gente que me toca, ¿no? Tengo el compromiso de trabajar y estoy relacionándome porque es mi compañero de trabajo. No me interesa saber de él, pero es mi compañero de trabajo. Pero hay una gran diferencia cuando yo me comprometo a la relación. Y cuando me comprometo a la relación, yo voy a entender algo, que uno de los recursos más valiosos que Adonai nos ha dado son las relaciones. Y esas relaciones nos ayudan a muchas cosas, pero tenemos que estar comprometidos a la relación. Entonces, mis amados, vamos a trabajar en la manera de lograrlo. ¿Cómo? Descubrir y llegar a lo extraordinario, teniendo la bendición de Elohim en nuestra vida y aprendiendo a vivir y andar en santidad. Así es como logramos las cosas realmente en bendición. Entonces, también vamos a aprender la diferencia entre elegir y decidir, porque elegir es todas las acciones que yo tomo por lo que tengo dentro de mí, pero no por las circunstancias externas. Y decidir significa que todas aquellas cosas en lo que tomo una acción, lo hago conforme a las circunstancias externas a mi vida. Por ejemplo, tú puedes decir, wow, está lloviendo.
Voy para la calle, tengo que llevarme el paraguas o la sombrilla. Entonces, realmente, ¿qué fue lo que hiciste en ese momento? Tú estás decidiendo usar el paraguas porque no te quieres mojar. Es decir, la lluvia te está diciendo que tomes una acción. Tú no estás controlando la lluvia, pero la lluvia te dice qué es lo que tienes que hacer, tomar el paraguas. Es una circunstancia externa. Pero si tú sales a la puerta y dices, wow, está lloviendo, tienes el paraguas ahí a los lados, pues dices, me voy mojando, no me importa. Entonces tú estás eligiendo, ¿por qué? Porque tomaste una acción y no te importa si está lloviendo y te mojas, pero no te llevas el paraguas. ¿Es bueno o es malo? No sé, pero elegiste. Elegiste por lo que tú quieres, por lo que está dentro de ti, no por lo que ya está afuera. Entonces yo quiero que sepas que el 99% de las acciones que tomamos en la vida son decisiones, pero no son elecciones. Y cuando aprendemos a elegir, nos vamos a dar cuenta que vamos a tomar una acción por lo que Adonai ha puesto en nuestra vida, por lo que Hashem puso en mi interior, no por lo que me rodea, no porque yo vivo en tal país, no porque yo vivo en tal vecindario, no porque me tocó nacer en esta familia, no porque yo debía haber nacido en Alemania y tener ojos azules y ser rubio, pero como nací aquí en Latinoamérica y soy latino y bajito de estatura, entonces no puedo. No, vamos a aprender a elegir por lo que Adonai ha puesto en nuestra vida. Y ahí es donde vamos a caminar con la bendición del Eterno. Hay personas que tienen resultados en la vida, pero no tienen la bendición de Elohim. Y esa es la bendición que marca la diferencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que asegurarnos en la vida. Y por lo tanto, entender que así es como disfrutamos los procesos. Por eso, ahora que caminamos en la Torá, hemos aprendido que nosotros no decimos feliz año nuevo, como ahora viene el Rosh Hashanah, sino que decimos que tengas un buen año, que tengas un dulce y buen año. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que tal vez el año que venga va a tener cosas difíciles o cosas muy buenas o cosas muy agradables, pero al final todo nos ayuda bien. Y vamos a aprender que todo paso que damos en la vida es un disfrutar del proceso que tenemos con Él. Amados y amadas, Elohim nos hizo para que reposáramos. Y reposar significa descansar en Él. El Salmo 46:10 nos dice, estén quietos y conozcan, reconozcan que yo soy Hashem. Entonces nos habla de estar en ese lugar de shalom, de que a veces sí tenemos que accionar, pero tenemos que accionar en el reposo. No estamos diciendo de que no hagan nada. Es como cuando entramos en Shabbat, la gente interpreta que el día de descanso, el día de Shabbat es para, bueno, ahí estoy sentado todo el día o acostado en mi cama, no hago nada. Sí, tienes que descansar, pero descansar en Él. Y hay gente que se va a dormir, pero no reposa, porque están preocupados de muchas cosas en su vida. Pero estar en Hashem es que yo trabajo, pero estoy en Shalom. Que yo salgo a la calle, pero ando en Shalom. Que yo estoy trabajando con mi familia, pero estoy en Shalom. ¿Por qué? Porque el gozo que tengo de Adonai es mi fortaleza. Y vivir es la alegría de comprender el poder de Él que habita en mí. Así que, amados y amadas, eso es lo que tenemos que aprender en este tiempo. Y yo les invito a que de verdad podamos disfrutar este viaje, este tiempo de crecimiento. Sé que va a ser tal vez algo que quisiéramos todos hacer más rápido, pero yo no quiero ofrecerle a usted recetas de microondas. Quiero que aprendamos a sacarle el gusto a las cosas y que de verdad que estemos comprometidos a avanzar en lo que Elohim tiene para nuestra vida. Y si usted está comprometido a hacerlo, le aseguro que vamos a lograr cosas muy interesantes y que el Eterno se va a manifestar de una forma poderosa en nuestra vida. Muchas bendiciones para todos.